Hermano, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes esta mañana. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial a las visitas que nos honran con su presencia en esta mañana, y nos sentimos contentos y gozosos de estar compartiendo con ustedes este maravilloso día que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, bendiciéndonos para que podamos estar aquí reunidos para alabar y glorificar su nombre y aprender un poco más de su palabra. Hermanos, en el transcurrir de los tiempos siempre se le ha dado mucho énfasis a un verso, y es el verso famoso por excelencia, y es el primero que se aprende las personas, que es el de Juan 3:16. Pero hay un verso que le consigue a este, que en muchas ocasiones lo tomamos en consideración o hablamos de él, y ese es el verso 17 de ese libro del Evangelio de Juan. Y sobre ese verso es que queremos hablar en esta mañana, donde nos habla sobre para qué fue que vino Dios al mundo, y nos abunda aún más de lo que dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre nos quedamos hasta ahí, y no le damos seguimiento para encontrar el mensaje que trae el verso 17, que nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria sea el Señor. Amén. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Una palabra muy reveladora, donde nos encontramos, ¿verdad?, que el mundo parece como que es todo lo contrario, porque el enemigo de las almas lo que se ha dedicado es a sembrar en la mente del hombre que Cristo lo que vino fue a condenar. Y de hecho, desde el primer momento cuando Él vino aquí a esta tierra, se comenzó a crear ese pensamiento, porque encontramos en la antigüedad, en comienzos de la iglesia en el primer siglo, que los fariseos, los saduceos y los escribas, esa era una de las argumentaciones que hacían en contra de Jesús. Y Jesús le menciona varias ocasiones este propósito, que Él no vino a condenar, sino a salvar. Por lo tanto, el título de la mensaje de esta mañana es Salvo por Él. Teniendo en mente este texto bíblico y ese tema o ese título de Salvo por Él, mientras yo estaba preparando, salió a relucir una historia que se dio del pueblo de Israel mientras ellos se encontraban los 40 años allí vagando por el desierto. Hubo una historia de algo que se convirtió en un símbolo de lo que iba a ser en el futuro.
y de lo que para nosotros ya fue, porque ya eso pasó. Esa historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, allí en el capítulo 21 de este libro, y quisiera que todos fuéramos allí, al capítulo 21 de Números, del libro de Números. Y allí vamos a encontrar esta historia, que es fenomenal, y que puede que nos dé a nosotros a entender un poco mejor lo que está pasando o lo que puede pasar con nuestras vidas. Tenemos Números capítulo 21, verso 4. Vamos a comenzar en el verso 4. El verso 4 dice que después que el pueblo de Israel partió del monte de Hor, yendo ellos camino al Mar Rojo, porque tenían que rodear la tierra de Edom, el pueblo se diseminó por el camino. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. Los dos, Dios y Moisés. Dios, Jehová Dios, y Moisés, que era en ese momento el que estaba sirviendo de mediador entre Dios y el pueblo, porque si recordamos al principio de la salida de Egipto, cuando Dios se les presentó en la nube, que ellos se espantaron, ellos le pidieron a Dios un mediador, porque ellos no querían estar frente a Dios. Y por lo tanto, cuando sucede esta diseminación del pueblo, que fue que se esparramaron, se regaron, cada uno cogió por un sitio diferente y no iban en caravana hacia un mismo lugar, ellos empezaron a cuestionar, ¿verdad? Como nos dice ese verso 5. Y el cuestionamiento que ellos le hacen a Dios, como el verso dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Al ellos ir caminando por allí, al perderse, y cada uno por un lado diferente, comienzan ellos a cuestionarle a Dios por qué Dios los había sacado a ellos de Egipto, donde aunque allí ellos estaban esclavizados y trabajaban como unos mulos, pero ellos se sentían más seguros allí que los que se estaban sintiendo seguros allí, en el desierto. Ellos siguen diciendo: pues no hay pan ni agua. Ellos estaban teniendo la escasez de alimentos y de líquido para beber. Y dice, y aún aparte de la necesidad física, dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermano, ellos estaban refiriéndose al pan liviano, refiriéndose al maná que Dios le daba todas las mañanas. Ellos consideraban al maná como un pan liviano. En muchas ocasiones tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque Dios nos da un alimento a nosotros, un alimento muy importante,
Y el alimento que Dios nos provee es su palabra. El alimento espiritual que todo ser humano necesita para poder subsistir en esta tierra y con Dios por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y el ser humano muchas veces le da poca importancia a la palabra de Dios. Y muchas ocasiones actúa como actúa o actuó en aquel pasado este pueblo de Israel. Considera que ese pan espiritual, que ese alimento espiritual que Dios nos provee a todos y cada uno de nosotros, lo considera como algo liviano. Y muchas ocasiones lo considera tan liviano que no ni le interesa el pan espiritual. Por diversas razones. Cuidado con considerar ese pan espiritual liviano. Porque miren lo que nos puede pasar. Dice el verso 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes. Y dice serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Comenzaron a desobedecer, comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Cuestionaron por qué Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, para traerlos a la libertad, que tenían necesidad de pan y agua, pero sobre todo que ya ellos estaban cansados de ese pan liviano que Él estaba dando. Las consecuencias. Dios envió serpientes ardientes. Y a cada uno de que una serpiente de aquellos lo mordía, perecía. Hay una serpiente que constantemente nos está mordiendo. Y es conocida en la Biblia como la serpiente antigua. Como así nos dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que le llama el gran dragón, conocida como la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. Esa serpiente está aquí en la tierra porque se convirtió en príncipe de este mundo. Esa serpiente nos muerde, y al mordernos perecemos, y nos muerde a través del pecado, el pecado que destruye nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y nosotros permitimos que esa serpiente nos muerda. Y cuando nos muerde,
No hay otro camino que la muerte. Porque ese es el objetivo de esa serpiente. Como el pueblo de Israel murió por ser mordido por la serpiente ardiente, nosotros hoy también morimos al ser mordidos por la serpiente llamada el enemigo de las almas, Satanás. Y todo por el pecado que cometemos de darle la espalda a Dios. Por el pecado que cometemos de no ser obedientes a la palabra de Dios, que es el pan espiritual, el cual consideramos liviano. Lo escuchamos si venimos a la iglesia, porque mientras estamos fuera de la iglesia nos olvidamos de que existe, porque nos deleitamos con los placeres y la vanagloria del mundo, y nos olvidamos de que esa actitud que asumimos respecto a la palabra y a hacer la voluntad de Dios nos lleva a nosotros por el sendero de la muerte. Y ustedes ven cuánto batallamos por no morir. La actitud que asumimos frente a la muerte. Pero esa actitud que asumimos frente a la muerte, como que no, algunas veces incomprensible, porque asumen una actitud hacia la muerte de temor hacia ella, pero vivimos, caminamos, hablamos, actuamos buscando la muerte. Y la muerte más terrible que pueda suceder en el ser humano, que es lo que la palabra de Dios llama la muerte segunda, que es estar separado de la presencia de Dios por la eternidad. Sigue diciendo el verso y nos habla de la reacción que tuvo este pueblo cuando comenzaron a morir. Lo que estamos hablando, por temor a la muerte fue que ellos reaccionaron. Si no, hubieran seguido el camino que llevaban, en desenfreno, alejándose cada día de Dios, como vivimos hoy. Hoy el mundo, hoy el ser humano, porque cuando hablamos del mundo incluimos todo lo que hay en él. El ser humano, la vida que está viviendo y lo que estamos viendo, las leyes, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, es llevando al ser humano a alejarse más y más de Dios, porque está caminando en contra de lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer. Aprobando leyes que van totalmente en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios expresa en su palabra que tenemos que hacer. Miren la reacción del pueblo. Dice, verso 7, que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, allí cuando comenzaron a morir, fue cuando reconocieron lo que estaban haciendo. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Qué hermoso es reconocer
sin tener problemas, sin tener ninguna condición, que necesitamos de Dios. Y que sin Dios no podemos subsistir. Y que tenemos que cada día adentrarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios, no para llenar nuestro intelecto, sino para vivir nuestra vida conforme y adecuada a esa voluntad de Dios que se expresa en tu palabra. Le dicen a Moisés, ruega a Jehová, y miren lo que ellos le piden, que le ruegue a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, como su deber era velar por aquel pueblo, él oró a Dios. Oró por aquel pueblo. Y le pidió a Dios que le quitase aquellas serpientes a aquel pueblo. Las serpientes habían llegado allí por consecuencia del mismo pueblo, de las acciones que estaban cometiendo aquel pueblo. Bueno, sabemos que en la historia ellos, acabando de salir de Egipto, rápido empezaron a hacer dioses ajenos y se olvidaron de que Dios los había sacado, y todas aquellas maravillas de pasar por el Mar Rojo y todo aquello que Dios había hecho. Empezaron a hablar del maná, que aquello era algo que maravilloso. Usted sabe lo que es que usted cada mañana cuando se levantara encontrar un pedazo de pan para comer. En el rocío de la mañana Dios los creaba. Usted sabe lo que era que no había comida y Dios enviarle codornices. Mire lo que era que Dios no tenían agua y Dios de una piedra hizo brotar agua para que ellos se alimentasen, y los sustentó, y de día era una nube y de noche una llama de fuego que los guiaba por su sendero, y ellos con todo y eso comenzaron a hablar de Dios en contra de Dios. Muchas ocasiones nosotros no lo hablamos, pero por nuestros hechos estamos hablando mal de Dios, porque le estamos diciendo a Cristo, vete, no te quiero a mi lado, porque para mí es mejor satisfacción la que el mundo me está dando que lo que tú me estás ofreciendo por medio de la palabra. Pero me crea cualquier problema y rápido vengo a estar y a buscar. Porque hemos aprendido solamente a pedir cuando necesitamos. Pero no sabemos que en todo momento, día a día, aunque digamos que estamos bien, aunque nos sintamos que estamos bien, necesitamos de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos orar, estudiar su palabra, alabar a Dios, cantar cánticos de alabanza a Dios. Todos los días. No nos podemos conformar con algunos días, sino que eso lo tenemos que hacer todos los días. Y las veces durante el día que podamos hacerlo. No hay una hora en específico que digamos, hazlo. Todas las veces. Siguiendo la práctica de orar sin cesar. Porque usted sabe qué bonito es cuando combinamos la oración con la alabanza y la lectura. Te alabe, lea y ore.
cada vez que pueda hacerlo, alabe, ore, lea y ore. Ese es el momento más hermoso que usted puede vivir en su relación con Dios. Por eso dice que cuando estamos reunidos como iglesia, todo es diferente. Porque nos encontramos alabando, leyendo y orando. Ese es el culto racional que tenemos que dar todos y cada uno de nosotros a Dios. Continúa el verso, en este caso el 8, que nos dice la respuesta de la oración que Dios, en este caso Moisés, le hizo a Dios respecto a la petición que le habían hecho los pueblos de Israel para que le quitase las serpientes aquellas que habían llegado a ellos. Dice el verso 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Que hay una pregunta que tenemos que realizar. ¿Quién era que los hacía a ellos vivir? ¿La serpiente? ¿O es que al ellos mirar a la serpiente, a quien estaban viendo era a Dios? Y Dios era el que los hacía a ellos vivir. La serpiente no tenía ningún efecto en esto. Sino que era que al ellos mirar, ellos sabían que al mirar allí lo que estaban mirando era hacia Dios. Y recordando a Dios. Y Dios era el que les sanaba. Dice el verso 9 que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, como Dios le había dicho, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, que había sido mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa historia es muy interesante y bonita y hermosa, porque muchos podrán decir que entonces el pueblo vivía y era salvado de la muerte porque miraban a la serpiente de bronce. Eran salvos por la serpiente. Y aquí es lo que viene lo interesante y hermoso de esto. Esta historia se convierte en un símbolo de lo que iba a acontecer mucho tiempo más adelante,
Y fue lo que aconteció, que para nosotros ya pasó. Pero que todavía hoy los beneficios de aquello que pasó lo tenemos a nuestra disposición. Propio Jesús, en este mismo capítulo, en el capítulo 3 de Juan, verso 14, nos relata algo que tiene una estrecha similitud con la historia que acabamos de ver que pasó con el pueblo de Israel. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Jesús dijo estas palabras, todavía no había pasado algo. Y fue su crucifixión. Aquello que hace unos minutos atrás celebramos con la cena, recordando la muerte y el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y para qué se da esto? Dice el verso 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. El pueblo de Israel, cada vez que la serpiente lo mordía, miraba aquella asta y vivía. Y a nosotros hoy, ahora, se nos ha presentado que miremos a Cristo. Y si miramos a Cristo, viviremos. Gloria sea el Señor. Viviremos por la eternidad y para la eternidad con Cristo Jesús. Pero tenemos nosotros que mirar. Pero para poder mirar adecuadamente tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que contra Dios hemos pecado y que necesitamos ser renovados. Y al contrario del pueblo de Israel, Dios a nosotros se nos ha dado hoy una fórmula para poder comenzar una nueva vida con Cristo. Porque tenemos que nacer de nuevo, y dice Cristo Jesús. Y tenemos que nacer del agua y del Espíritu, los primeros, el verso 3 y el verso 5 de este capítulo 3 de Juan. Y nacemos del agua y del Espíritu por medio del bautismo, de la inmersión en el agua. Y esa inmersión tiene que ser cuando ya el ser humano haya alcanzado un grado de entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Que pueda reconocer qué es lo bueno y lo malo. Porque mientras el ser humano no entiende eso, ¿cómo va a poder arrepentirse? Porque sin arrepentimiento no puede haber lavado de los pecados o limpieza de los pecados. Reconocemos que el estatus que tenemos delante de Dios, que estamos apartados de Dios, que vivimos en contra de lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer. Y buscamos, por medio del bautismo, entrar al reino de Dios. Porque ese reino de Dios tiene un pedacito en esta tierra. Y el pedacito de ese reino de Dios en esta tierra se llama la iglesia. Y entramos a la iglesia para comenzar en ese reino de Dios
para prepararnos para cuando llegue el momento de entonces ir al lugar eterno, podamos ir y estar todos y cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha llamado a unos y a otros no. El llamado de Dios es para toda la humanidad. Es para todos. Dios quiere que todos estemos allí. Y Cristo fue a preparar el lugar para que todos estemos allí. Pero todo depende de nosotros. Si nosotros queremos estar o no queremos estar con Dios. El escritor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 2 nos dice que todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. El pueblo de Israel miraba la serpiente ardiente en el asta. Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la propia, como dice el verso, y gloria sea a Dios, se sentó a la diestra del trono de Dios, donde está sentado ahora mismo. Amén. Y donde quiera que nosotros vayamos con Él y estemos con Él. Queda de nosotros. Queremos estar con Cristo. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? Vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde vamos a mirar? ¿O vamos a mirar hacia otro lugar? Amigos y hermanos, yo los invito en esta mañana a que meditemos. Meditemos profundamente en esta historia del pueblo de Israel. La serpiente está por ahí corriendo a lado y lado, no duerme, no tiene vacaciones, no descansa, tirando mordiscos a lado y lado, y los quiere morder. Pero Jesús nos quiere dar vida eterna. Amén. Meditemos y busquemos qué es lo mejor para nosotros. Seguir el rumbo del mundo o buscar hacer la voluntad de Dios. Dios nos ama. Nuestro Señor Jesús nos ama. Y por eso en esta mañana nos dice a todos y cada uno de nosotros que solamente podemos ser salvos por Él. No hay nada más ni nadie más que nos pueda dar la salvación si no es por medio de Cristo Jesús. Pero nos dice que nos da la salvación si usted y yo hacemos las cosas como Él nos dice por medio de la palabra que tenemos que hacerlas. Tenemos que transformar nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y seguirla. Como Él hizo la voluntad de Dios y nos enseñó cuando Él estuvo en esta tierra, así nos pide a nosotros que todos y cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Dios. Los invitamos a meditar profundamente en ello. Mientras el hermano Santo nos canta un himno,
Vamos a estar todos puestos de pie y vamos a meditar profundamente. Y este es el momento en que Cristo Jesús te está llamando y nos pide entonces a nosotros que clamemos, como le dijeron los discípulos que estaban con él en la barca: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús, en este mismo día, comenzará a darte la salvación a tu alma. Que Dios les bendiga. Amén.